Ser podcast. Something in your eyes, something on your mind, something at your back, you're trying to forget. Something in your heart that once I tore apart. Something tells me that we're all lies. Yeah. Sweet little lies, words come and go. Sweet little lies, and I taught you so. Sweet little lies, and I wouldn't mind if there wasn't something in your eyes. Oh, 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 oh. Something during night, something you decide, something's haunting me, a thing I cannot see. Something in the dark seems to fall apart. Something tells me that we're all lies. Hey! Sweet little lies, words come and go. Sweet little lies, and I taught you so. Sweet little lies, and I wouldn't mind if there wasn't something in your eyes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este Día de Reyes con Marta Fernández. Marta, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Tienes tardes. carita de que te han traído lo que te has pedido. No me han traído nada porque sea malísima. Tengo carita No te creo. Tengo carita de haber sido malísima. No te creo. Oye, si alguien escucha que el año que viene el Día de Reyes no va a ser festivo y que los niños empezarán el cole el 4 de enero para no perjudicar a otras religiones, que sepan que es falso. Calma, porque ya estoy viendo aquí la gente que se pone nerviosa. Marc Amoros, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Marc es nuestro experto en fake news. Los bulos no paran en Navidad ni en Reyes y este es uno de los que ha empezado a circular en 2026, ¿verdad? Sí, ya lleva días circulando. Es un bulo que dice que la Unión Europea quiere eliminar la festividad del Día de Reyes y quiere anticipar el colegio, ¿no? Que la vuelta al colegio de los niños sea el 4 de enero y no el 8 de enero. A ver, la falsedad surge porque hay una iniciativa en torno a las escuelas europeas. Las escuelas europeas son unas escuelas, determinados centros educativos que están creados para los hijos de funcionarios de la Unión Europea. Hay distintos centros educativos en toda Europa, hay concretamente 13 escuelas europeas en todo el continente. En España solo hay una, está en Alicante. Bueno, esta iniciativa parece que las escuelas europeas la están estudiando, pero eso no significa ni que el gobierno en España haya pensado en aplicar esto a las escuelas públicas, ni que tampoco en las escuelas, digamos, privadas españolas se esté planteando que el Día de Reyes pase a ser un día lectivo. Por lo tanto, es un bulo que viene circulando estos días con mucha viralidad. Lo que sí que es verdad, que ha confirmado Hacienda, es que los regalos de Reyes que sean dinero en efectivo deberán declararse como donación. Bueno, tampoco es verdad. O sea, la noticia dice que es verdad y la noticia lo da como confirmado, pero no es cierto que Hacienda haya confirmado que esos regalos que mucha gente, pues el Día de Reyes da en un sobre o en un, como sea, en un detalle y que es dinero en efectivo, deba declararse como donación y por lo tanto deba pagar el correspondiente impuesto de donaciones. Es un bulo que viene circulando estos días también, pero que también es falso. Otra más. ¿Y esto que escuchamos? Look at the size of those wings. Unbelievable.
Esto os lo recomiendo, si no lo habéis visto, os podéis pasar 2 horas maravillosas en YouTube viendo el vídeo de la supuesta retransmisión en vivo de una cabalgata navideña en Nueva York. Sí. Hay vídeos troceados en YouTube de extractos o momentos de esa cabalgata. También hay la retransmisión en vivo 2 horas y 10, 2 horas y cuarto, en el que vemos una cabalgata espectacular. Hay un montón de carrozas enormes. Y loquísimas, Marc. Sí, es muy loca. Hay una que es una cruz encima de un tanque. Sí, una o sea, es una gigante. mezcla entre una procesión de Semana Santa, porque se recorre, digamos, desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte. También es una cabalgata tipo Reyes Magos. Vemos los Reyes Magos, vemos también muchos elementos navideños, porque también parece como la inauguración de unos Juegos Olímpicos de Navidad. Año Nuevo chino también sí, un poco. Vemos incluso trenes o vagones de tren arrojando nieve a los espectadores en mitad de la calle. Bueno, es hipnótico verlo. Ahora, es totalmente falso. Está hecho todo enteramente con inteligencia artificial y está circulando como si fuera real en muchísimos vídeos, sobre todo en YouTube. Y el gran tema de lo que llevamos de año, la captura de Nicolás Maduro, que ha generado pues noticias falsas casi de inmediato. Sí, sigue generando. Hoy, por ejemplo, circula una con el supuesto menú de Maduro en prisión. La noticia incluye una foto de la bandeja de la supuesta comida de Maduro en la cárcel. Vemos una bandeja con arroz, vegetales, pan, 3 salchichas, un trozo de bizcocho. A ver, la noticia es falsa. La imagen está sacada de un vídeo de 2020 sobre la vida carcelaria en Estados Unidos, por lo tanto es totalmente falsa. Inmediatamente después de que se anunciara la detención de Maduro por parte de las fuerzas militares norteamericanas, empezaron a circular muchas imágenes de esa captura, esas supuestas primeras imágenes de Maduro detenido. Todos hemos visto la primera imagen oficial. Sí, la que publicó Trump. Sí, la que publicó Trump en su cuenta social de Truth Social. Vemos a Maduro con unas gafas negras, está esposado, lleva una botella de agua en la mano, viste un chándal gris de la marca Nike. Esta es la oficial. Antes circularon muchas imágenes falsas de Maduro supuestamente detenido. Le mostraban algunas en traje azul y con camisa blanca sin corbata, otras lo mostraban detenido con un pantalón corto de deporte y una camiseta de manga corta. Incluso también habían algunas que lo mostraban vestido con una especie de traje militar de color azul marino. Una vez más, todas son imágenes falsas creadas con inteligencia artificial. Se ha hecho también muy viral incluso una fotografía de un supuesto marine, un soldado norteamericano, que se hace un selfie al lado de una persona encapuchada, detenida, y la imagen y la noticia dice que es Maduro y que el soldado norteamericano se está haciendo un selfie junto a Maduro. Bueno, también es falso. La imagen real es de 2003, de cuando se capturó a Saddam Hussein. Saddam Hussein, es verdad. Correcto. Pero es que tenemos poca memoria, porque esa imagen cuando salió de ese SEAL con Saddam Hussein, apareció bastante. Es que, sí, claro, ya no que nos pasa es que en un acordamos momento porque hace de muchos conmoción años. como esta, la Claro. captura de Maduro, de repente pues te ponen esta imagen que al principio, durante las primeras horas, no sabíamos dónde estaba Maduro. Totalmente. Pues claro, te la crees. Te la Sí, crees. te la cuelan. Otra noticia falsa es lo del bombardeo al mausoleo donde estaba enterrado Hugo Chávez, ¿no? Lo ha contado también Nicolás Castellano esta tarde, que empezó a circular, a difundirse durante pues eso, las primeras horas de esa intervención militar de Estados Unidos, pero no es así. No, tampoco es cierto. Sí que es real que circuló esta noticia falsa en la que se decía que Trump había incluso ordenado bombardear el mausoleo donde está enterrado Hugo Chávez en Caracas. El cuartel militar en el que descansa Hugo Chávez no ha sido objeto de ningún bombardeo. Las imágenes que se difunden son de una comandancia militar que sí fue atacada, que se encuentra a 500 metros aproximadamente de donde está enterrado Hugo Chávez, pero
hecho, el cuartel donde está o donde descansan los restos de Hugo Chávez no fue bombardeado y la noticia una vez más se hizo muy viral. Siempre lo contamos, ¿no? Con cada gran acontecimiento informativo que tiene una repercusión global, genera noticias falsas que circulan muy rápido a su alrededor. Sobre Venezuela, el rey Felipe VI, en la Pascua Militar, no ha mencionado directamente la agresión contra Venezuela, pero sí que ha defendido un orden global, ha dicho, basado en reglas. Y hablando de reyes, teníamos pendiente invitar a una escritora, por recomendación de una amiga, de Laura Ferrero, que en octubre publicó Un adiós, que es una novela ambientada en el funeral de Estado de un personaje que se parece mucho al rey emérito, aunque no lo menciona explícitamente en ningún momento. Bárbara Arena, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por tenerme. Igualmente, gracias a ti por venir en esta tarde de Reyes. La novela se desarrolla en ese contexto, durante el funeral de Estado de un rey, sí, aunque la protagonista es una mujer que, siendo muy joven, una mujer aristócrata, se queda embarazada de este rey ficcionado, del que nunca supo nada más. El rey nunca supo nada más de ella, ni del hijo que ella tiene. Y a partir de ahí, que cada cual les traiga sus conclusiones, sus parecidos o no razonables con la realidad, porque pese a las coincidencias, Un adiós es una ficción en la que describes pues cómo se vive una situación así en la clase alta de la sociedad, ¿no? Ese silencio, ese tabú, esas reglas no escritas que la clase más alta, la aristocracia, tiene que cumplir para proteger, en este caso, una institución. Sí, exacto. O sea, es la historia un poco de... O sea, es la historia de un hombre que cambia para siempre la vida de una mujer sin que su vida cambie en absoluto, ¿no? Y cómo se produce un desequilibrio con la connivencia de un entorno que luego castiga a esa mujer por los resultados de ese vínculo que todo el mundo favorece que se produzca ese encuentro, pero luego la que sufre las consecuencias del encuentro es solo ella, ¿no? Entonces esa es la historia y efectivamente el silencio vertebra la historia, ya no solo por... A ver, yo estaba constreñida por el contexto al escribirlo, con lo cual yo dependo de la complicidad del lector, ¿no? Que rellena huecos, todo aquello que yo no puedo decir, dejo que el lector lo rellene con su imaginación. Pero sí, intento con un estilo muy contenido evocar un clima que está constreñido y que no aborda nada poniéndolo sobre la mesa, ¿no? Al revés, es como todo se gestiona desde sin hablar. Déjame decir que esa complicidad la logras muy bien, porque tu forma de narrarlo, de describir esa atmósfera, incluso para los que nunca hemos pertenecido ni perteneceremos a esa élite de la sociedad española, te hace visualizarla muy bien. Gracias. Sí, es verdad. Y además de cómo está escrito, yo creo que tiene un valor añadido que déjame que lo comentemos, ¿no? Normalmente estas situaciones se describen por gente que no pertenecemos a esa clase alta. Sí. Tú sí perteneces a esa aristocracia. O sea, yo no soy aristócrata, pero bueno, he crecido en esa España que describo... Bueno, mi protagonista tampoco es aristócrata, o sea, no se especifica cuál es su posición, pero sí, pertenecemos, tanto la protagonista como yo, a una España que es esa vieja España, un poco... Mi casa en concreto no era así, pero no era como esta, pero bueno, es la España que yo he vivido muy de cerca y creo que eso me da... O sea, no creo que no creo que los escenarios se deban necesariamente narrar desde dentro, ¿no? Pero me parece muy útil tener una doble mirada, la interna y la externa, ¿no? La interna que permite el conocimiento hasta de lo nimio, de los códigos más pequeños, y luego la externa que te permite la crítica, ¿no? Porque y saber ser consciente del medio en el que habitas, ¿no? Entonces yo creo que esa doble mirada creo que sí que la tengo y entonces por eso consigo... Yo quería entreabrir una puerta al espectador externo para que tuviera acceso a una España que, a mi juicio, estaba mal reflejada en las ficciones, ¿no? O sea, yo veía unas caricaturas, que la caricatura me parece muy útil también como
como recurso, pero Sí. es que no entendía yo, no percibía que ni siquiera el material primario estuviese bien entendido, ¿no? O sea, me parecía que había ahí entonces me apetecía reflejarlo bien, porque... Bárbara, sí. pero ¿qué es esa vieja España? Porque no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de élite. Y De a hecho, mí- diría que el dinero es lo que lo define, claro, ¿no? incluso al revés, o sea, no, exacto. Pero decía Marta que, claro, tu estilo es muy constreñido porque tu libro se parece a esa vieja España que retratas, que en el fondo también es muy constreñida, ¿no? Y muy Exacto. discreta y muy cuidadosa de lo suyo. Como yo hay muchas cosas que no podía decir, porque efectivamente esto está inspirado en una figura que existe, o sea, recuerda mucho a una figura que existe y además pertenece a una serie concreta, había unas demandas de seriedad, ¿no? Yo hay cosas que no... Había una responsabilidad como autora, entonces yo no quería pasarme y decir cosas que no sé, de las que luego me pudiera arrepentir, ¿no? Entonces, yo lo que utilizo es el estilo literario para evocar esa sensación de que impera en esta España que describo, que es lo que tú dices, ¿no? No está marcada por el dinero, sí que estuvo marcada por el dinero, o sea, creo que en algún momento es una España que ha tenido dinero y que ese dinero se ha ido descomponiendo porque no se ha cuidado, porque no es una España necesariamente profesionalizada, no es una España que ha gozado de unos privilegios en un momento dado y entonces que acostumbrada a esos privilegios a lo mejor no estaba preparada para un mundo que demandara ciertas habilidades, ¿no? Y es una España decadente que se apega mucho a la nostalgia porque bueno, ¿no? Una España que rehuye lo nuevo porque está muy conservadora. En el caso de nuestro país, yo creo que también muy atravesada por la religión. Bueno, eso. Es una vieja España que, en el caso de Un Adiós, vive en torno al Club de Puerta de Hierro, a las monterías, a las corridas de toros, a las pastas de Embassy, a los veranos en Comillas. Es una vieja España, pero que sigue existiendo. Sí, es una España que por supuesto que existe, o sea, es una España que agoniza siempre pero nunca muere, ¿no? Y yo creo que no va a morir nunca. Bueno, no lo sé, no tengo ni idea de lo que va a pasar mañana, o sea, no lo sé, pero sí, o sea, es una España que de hecho, porque tiene unos códigos, se esfuerza mucho en mantener vivos unos códigos que se van pasando con mucho cuidado y mucho empeño de generación en generación y que se experimentan con orgullo y que son muy difíciles de transferir a personas externas porque se van interiorizando desde que uno es niño y entonces por eso es una España que sigue muy viva, claro. Hay un momento en la novela en la que la hermana de la protagonista Sí. le dice algo así que el declive de esta persona, a la que no menciona, pero que todo el mundo con esta complicidad que tú recreas muy bien entiende que habla del rey, empieza cuando él pide perdón. Dice algo así, me lo he entrecomillado. Aquello supuso una primera cesión que le bajó del pedestal en el que estaba a salvo. ¿Qué paralelismos encuentras esto con la realidad? O sea, claro, esto se podría debatir, ¿no? Yo creo que hay figuras a las que... Es que esto depende ya de la opinión de cada uno, ¿no? Pero Sí. yo creo que si a una figura a la que presupones y tú concedes una especie de poder supremo, como estas personas que están muy apegadas a la institución, quieren verlas en el pedestal, necesitan verlas en el pedestal porque en cuanto se bajan del pedestal es como si perdieran el halo, ¿no? Se equiparan al resto, y ¿no? que les convierte en lo que son, ¿no? Es el pedestal lo que les convierte en lo que son, ¿no? Su no necesidad de pedir perdón es precisamente lo que les constituye, ¿no? Entonces, en el momento en que hacen esa primera cesión, que esto no es lo que yo opino, esto es lo que... Sí, ¿no? entiendo. Hay una negociación, ¿no? Con el público, entonces ahí ya entra, entonces yo esa opinión, por ejemplo, la he escuchado, ¿no? Que en el momento en el que pidió perdón, Juan Carlos, que no es, pero bueno, Juan Carlos en Sí. este caso, el rey emérito que pidió perdón, ya estás cediendo, ¿no? Estás cediendo. O en el momento, por ejemplo, que habla en unas memorias, pues a lo mejor se le sobreentiende a esa figura un silencio que en el momento en el que tú entras, ¿no? Das pasos, ahí es donde te metes en un terreno peligroso si eres esa figura, es lo que...
Pero a ti el personaje que realmente te interesa es Adela, que es la mujer que tiene este Fer y este hijo con él y del que Sí. él, por supuesto, se desentiende. Y en esta sociedad, como tú decías, esta alta sociedad atravesada por la religión, ella es esta mujer que ha cometido ese pecado, que queda al margen, porque claro, no se imagina que pudiera ir esta mujer a Londres, como hacían las clases altas, pero no las élites. Y de hecho yo ahí lo pongo en un aquellas momento dado y épocas, eso lo ¿no? especifico porque pongo que ella ni siquiera se plantea otra opción y es una cosa muy sutil que lo digo aposta, porque ella ni siquiera eso ni cabe en su imaginario, o sea, para nada, porque tiene una educación hiperconservadora que no le permite imaginar otro futuro posible que tener ese hijo, o sea, eso por supuesto. Pero tampoco pasa por su cabeza el desvelar quién es la identidad de su padre. No, porque hay una sumisión, o sea, esto también es la historia de una sumisión que ocurre desde antes de conocer, o sea, lo verdaderamente triste de esta historia es que esta mujer supedita su vida a un hombre que ni siquiera sabe si le gusta, porque ya está o sea, ella llega a esa situación ya subyugada, ¿no? Ella confunde el deseo de él con su propio deseo. Ella es elegida por él y por lo tanto ella se siente halagada y entonces se ve arrastrada por esto, ¿no? Y tú dices, la religión, pero aquí la gente, o sea, los padres saben, hay un momento donde se especifica que los padres saben que él llama, que no sé qué. Claro. Entonces, se permite que ocurra mientras no haya una prueba de que ocurre. El problema aquí es que hay una prueba de que ocurre, que es el hijo. Entonces ahí todo cambia, porque entonces ella queda condenada. Pero hasta que existe esa prueba, nadie dice nada, nadie opone resistencia, él pregunta cómo la puede ver, pide su teléfono, se lo dan. Quiero decir, ahí no pasa nada hasta que hay una prueba. Entonces la culpable es ella. Que además ella se llama Adela, que es un poco de la casa de Bernarda Alba, de esa mujer señalada por el pecado, ¿no? Sí, Claro. total. Y además elegí ese nombre porque hay un momento dado en donde ese nombre es importante porque él tiene que recordar ese nombre. Si fuera un nombre cualquiera, ¿sabes? Elegí un nombre que pudiera pertenecer a esa clase, pero que además fuera reconocible, ¿no? Sí, efectivamente, Adela. Sí. En tu entorno, en la gente de tu entorno de clase alta, de esta élite que estamos hablando, ¿han leído Yo creo el que libro? sí, lo han leído bastante. Yo creo que estaban curiosos con el Lo han libro. Sí. subrayado y todo. No lo sé. Pero esto es gracioso porque ha sido un poco como los domingos, porque a cada uno ha leído lo que le ha convenido leer, ¿sabes? Algunos no querían. Pero a mí me interesaba que lo leyera, por eso o sea, yo quería que fuera una lectura que llegara a mi entorno, porque que lo lea la feminista que ha hecho un máster sobre interseccionalidad en la Complutense, que ya se sabe el análisis, ¿no? A mí me interesaba que lo leyeran las personas, a mi tía, ¿no? Sí, Que sí. lo leyeran. Y para eso yo necesitaba hacer un texto que no fuera confrontacional a priori, ¿no? Que entrara de una manera, es un texto ligero, o sea, que te pasea, pero bajo el que subyace una tristeza, ¿no? Y entonces yo he ido dejando pildoritas para colarlas en la mente, en las mentes de los de mi entorno que lo leyeran, y lo han leído y les ha gustado. Hay interpretaciones de todo tipo, cada uno coge lo que le conviene del texto, que eso siempre pasa y me parece hasta bien, Claro, me hace hombre. reír, ¿sabes? Claro, esto es maravilloso. Oye, el libro forma parte de la serie Nuevos Episodios Nacionales que, como homenaje a Galdós, impulsan el Círculo de Bellas Artes con la editorial Lengua de Trapo para ficcionar la historia de España de los últimos 50 años. ¿Cómo nace esta idea o cómo llega a ti? A mí se puso en contacto conmigo Manuel Guedán, que es mi editor, un editor maravilloso, de verdad que desde aquí le doy las gracias por todo porque ha sido estupendo, y me preguntó si me apetecía. A mí yo tenía muchas ganas de en algún momento atreverme con una ficción, y entonces yo conocía esta serie porque ya había visto otros números y dije, venga, lo voy a hacer. Yo creo que él esperaba que yo le propusiera una crónica, ¿no? Una crónica de algún evento de la sociedad rosa, ¿no? Un poco. Entonces yo dije, me apetece hacer una ficción, y como yo, como he dicho, ¿no? Veía que estaba mal retratada la España a la que pertenezco, entendía que un retrato costumbrista, ¿no? Naturalista, una fotografía de esa España servía como episodio nacional. Lo que pasa es que luego, claro, había que encontrar un hecho histórico que vertebrara la trama y ahí me dejaron otro paso más, que es como una ficción ya, porque esto, el funeral de Estado no ha ocurrido, ¿no? Entonces, un ejercicio de imaginación total que, sin embargo, creo que evoca, ¿no? una realidad. Es un clima que es real, o sea, evoca una realidad desde una ficción absoluta. Y entonces me dejó y pa'lante. Oye, hemos hablado de cómo era esa alta sociedad
hace unas décadas como lo sigue siendo ahora. Y te pregunto por cómo crees que ha cambiado la mirada del resto de la sociedad ante esa España de clase alta. Si con comprensión, con envidia, con rencor, con cierta mofa incluso. Hablabas antes de las caricaturas, ¿no? No, yo creo que hay siempre como esta ambivalencia, ¿no?, de lo aspiracional y a la vez el odio de clase justificado, ¿no? Quiero decir, muchas veces justificado, ¿no? O sea, sí, la mofa. Yo creo que es una España que se conoce mal. O sea, es que es lo que creo que a veces no está bien contada. No me refiero a bien contada en el sentido de una mirada benévola, sino contada con precisión. O sea, a veces yo detecto que las críticas que se le hacen no son las que yo le haría, ¿no? O sea, que yo y las cosas positivas que tendría que decir de esta España no son las que otros dicen, ¿no? O sea, veo que es una España mal conocida. Yo creo que cambia poco en general la impresión sobre esta España porque esta España cambia poco, ¿no? Es una España un poco impermeable a los tiempos, que se mantiene en una especie de burbuja nostálgica. Entonces, bueno, la impresión de alrededor tampoco cambia mucho, ¿no? Bárbara, y es una España distinta por provincias, ¿no? Porque antes de entrar nos decías, claro, el editor a lo mejor se pensaba que yo podía escribir la muerte de la duquesa de Alba, pero es que no me conozco bien a la alta sociedad sevillana. ¿Cómo hablan? ¿Cómo hablan? O sea, espérate, claro, que es que son distintos. O sea, claro, todos. yo quería ser, o sea, precisamente como yo lo que quería era contraponer, o sea, hacer como un ejercicio de oposición a la caricatura, quería un cuadro una fotografía. Quería tener un dominio del tono, ¿no? Y de la sonoridad y del... Entonces, claro, cuando a mí yo pensaba, a ver, ¿dónde se puede reunir esta España? Cuando estaba pensando en la idea original. Y digo, bueno, una boda, ya habían hecho la boda, digo, un funeral, yo, ¿quién ha muerto? ¿No? Pensaba en personajes y pensé la duquesa de Alba. Pensé, pero claro, esos son los pijos sevillanos y yo no los tengo controlados o no los tengo al dedillo como los míos, ¿no? Y quería que fuese al dedillo. Pero es verdad que hay variaciones, tenemos todos como elementos comunes, pero hay variaciones por provincias, ¿no? Sí. Oye, ¿has leído las memorias del Rey Emérito? No las he leído. Eso quiero aclarar que fue totalmente casualidad. A lo por mejor favor. también son Lo tuyo ficción. vino antes. O sea, lo mío... A lo mejor también son ficción, como bueno, tu libro. Probablemente haya mucha ficción. Pero claro, yo creo que eso es lo contrario. Esto es una ficción que evoca una realidad y ahí lo presentan como realidad y es todo ficción. Puede que tenga más elementos ficcionados. No, pero... yo cuando me propusieron esto, o sea, la idea toda surgió mucho antes de saber esto. Yo cuando entregué el texto no tenía ni idea de que iba a salir. Por eso lo quiero aclarar, porque todo el mundo me dice, ¿lo sabías? ¿Has aprovechado la...? Y yo, por favor, no tenía ni idea. O sea, esto ha sido totalmente... No lo he leído, no. Sería maravilloso que Juan Carlos leyera un adiós. ¿Te imaginas? Bueno, sería magnífico. Es más, yo creo que debería lo ha leerlo. leído Yo creo ya. que ni se entera de que está inspirado en... ¿De quién va esta persona? Yo creo que debería ser un gran regalo de Reyes para Juan Carlos. No sé si alguien está escuchando, pues ahí lo dejamos. Bárbara Arena, ¿te quedas un ratito más con nosotros? Yo fenomenal, feliz de la vida. Venga, pues. Por todas esas veces que me puse detrás y yo cambié lo mío por lo que tú querías. Por todas esas veces que me puse detrás y yo cambié lo mío por lo que tú querías. Todavía en relación con los Reyes Magos en este caso, ayer contamos como todos los 5 de enero la subasta que hacen los compañeros de Ser Catalunya para el Cap Nens en Sojoguina. Ha tenido, Marta y Bárbara, una recaudación histórica de más de 100.000 euros, ¡Hala, qué bien! que es una barbaridad. Y Rosalía ha vuelto a ser la estrella de la subasta solidaria. Más de 6.000 euros pagaron por el vestido que donó. También se vendió un manuscrito de Serrat, un bombín de Sabina. ¿El manuscrito de Serrat? Sí, sí, ¿Cuánto? por más de Necesito saber. más de 4.000 euros. Madre mía, qué Si los bien. tienes para el año que viene, pues No, igual no te los puedes hacer con él. tengo, no los tengo, no. Y 1/3 de todo lo recaudado va a ir a proyectos de UNICEF en la Franja de Gaza. Gaza. Diccionario de un alto el fuego. عدد على عدد كل يوم عم نزيد شو فايدة الكتب
الفترة والحرية مش Ventana. No hay manera de mirar hacia un solo lugar que se haya librado de la destrucción sistemática. En el centro de salud, en el barrio Tufá, podemos decir que la clínica ha tenido suerte. Solo presenta un enorme agujero en la terraza y el tejado que ha volado. La brecha en el muro ha abierto una ventana a un horizonte de desolación. A través de los bloques de hormigón observo otros edificios que han corrido una suerte muy distinta. Según Naciones Unidas, 3/4 partes de la franja están destruidas y hay que retirar 61 millones de toneladas de escombros. Definitivamente, nuestro centro de salud de Tufá es un superviviente. Soy Aitor Zabal Jazcoa, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza. Every second, every day, I spend hoping we never change. Loving you, never wait or hesitate to tell me what is on your mind. Really do enjoy your company. I think you would agree. Just where you'd rather be is right here with me. Make my day in every way. No, I'll be okay when you are around. I just want to stop worrying about what could come. I really like it here. Son las 5 menos 25, las 4 menos 25 en Canarias. Seguimos en La Ventana tomando café con Marta Fernández, con nuestro bulólogo Marc Amorós. Marc, sigues por ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Con Bárbara Arena, autora de Uno Adiós. Seguro que os acordáis, nuestros oyentes seguro que se acuerdan también de una de las personas que nos ayudó a combatir los bulos durante la pandemia, que fue el inmunólogo Alfredo Corel. Alfredo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. En este contexto de cuestionamiento de las vacunas, sobre todo desde la administración estadounidense, ayer conocimos que el gobierno de Donald Trump ya ha reducido el número de vacunas infantiles recomendadas, es decir, vacunas contra el rotavirus, la gripe, la hepatitis A, se caen de esas vacunas recomendadas por las autoridades. Ayúdanos a interpretar la noticia. Bueno, poca ayuda puedo aportar porque es una noticia que carece de ninguna evidencia y de ninguna base científica. Está en la línea de esta administración gubernamental, desgraciadamente. Están desmantelando la sanidad americana, que era puntera en el mundo. Y bueno, en concreto, uno de los objetivos que se han plantado son las vacunas. Entonces, hay ya varias noticias acumuladas, esta es una más. Ya. Pero hay un incremento en Estados Unidos en estos momentos de infecciones respiratorias en niños. O sea que fíjate la que están liando, ¿no? Porque el rotavirus en España, por ejemplo, ha reducido las hospitalizaciones por la vacuna que tenemos para el rotavirus, que no es una vacuna en sí misma, pero ha recibido las bronquiolitis en un 90%. O sea, imagínate lo que nos está ayudando y ellos están renunciando a todo esto. Entonces está exponiendo a sus niños a infecciones respiratorias graves, teniendo las medidas para evitarlas. Así que poca interpretación puedo hacer, y más en un día como hoy, que es el Día de los Niños, además, el de los Reyes. Está siendo bastante elocuente. En una escala del 1 al 10, ¿cuál sería tu nivel de preocupación con lo que estamos viendo en Estados Unidos? Un 10. Yo creo que los movimientos de este señor son muy parecidos a los que tenemos históricamente del Tercer Reich. Está reescribiendo las páginas web de las administraciones americanas de salud. Ha cerrado el Instituto de Ayuda de Salud Internacional. Fue de las primeras cosas que cerró. Entonces yo creo que es un horror a nivel no sé en otros aspectos que también, pero no quiero meterme. No, me refiero al menos en salud está siendo terrible. Bueno, se salió de la Organización Mundial de la Salud. Es que cualquier cosa que pensemos es un retroceso tremendo contra la acción conjunta, porque es que esta salida que ha tenido del organismo suyo de ayuda al tercer mundo daba un montón de vacunas a países en vías de desarrollo. Y lógicamente Estados Unidos era la primera o es la primera potencia mundial, con lo cual que la primera potencia mundial te deje tirado en un proyecto común, pues
pues dice muy poco a favor de la salud. Pero Alfredo, bueno, este retirar las vacunas para el exterior se explica dentro de este momento de autarquía. Acaba de decir Donald Trump en una conferencia de prensa que está dando, somos ricos gracias a los aranceles. Pero yo me pregunto qué explica quitar las vacunas para los niños, porque uno pensaría es lo ideológico, pero luego pensarías, pero muchos más niños van a terminar yendo al hospital porque se pondrán malitos en un país en el que hay que pagar por ese servicio. Claro, pero es que utiliza razonamientos surrealistas, pero que son muy populistas, que a la población le calan, ¿no? Porque dicen, si la hepatitis B, por ejemplo, se contagia básicamente por sangre contaminada y relaciones sexuales, un niño, ¿para qué necesita vacunarse si no va a tener relaciones sexuales hasta los 12 años? Pero claro, se olvida de que hay un montón de manipulaciones de objetos que tienen sangre, como por ejemplo los dentistas, entre otras cosas. O que si en una casa hay hepatitis B, al final a base de gotículas se pueden contagiar, aunque la sangre sea el primer mecanismo, hay otros mecanismos alternativos. Pero claro, utiliza estas explicaciones que son muy burdas, pero que a la población le contentan. Entonces es muy difícil luchar contra, sobre todo cuando es una primera potencia mundial la que está haciendo este tipo de tropelías. Alfredo Corel es autor del libro Inmunidad en Forma, conoce y entrena tus defensas. Alfredo, ¿cómo de despistados o de atinados estamos a la hora de conocer cómo realmente fortalecer nuestras defensas? Pues mira, Marta, con la pandemia yo creo que en general la población aprendió mucha inmunología. Yo por lo menos me dediqué a enseñarla y creo que aprendió bastante. Y aprendió sobre todo que hay que cuidar la inmunidad de las personas que están en más riesgo, que son sobre todo los más pequeños, que no la tienen todavía madura, y los más mayores, que se les empieza a estropear con la edad. Y claro, en ese contexto han nacido un montón de productos milagrosos que prometen que te van a potenciar las defensas y vamos, que te van a volver estratosférico. De hecho, hay hasta piensos para mascotas para fortalecer sus defensas. Entonces, en ese contexto nace un poco este libro, ¿no? Intentando empoderar al ciudadano, darle el conocimiento por escrito en esta ocasión, no por televisión o por radio, darle el conocimiento por escrito, que él sepa cómo es el sistema inmunitario y luego ya que decida si se gasta el dinero o no. Y yo lo que no pretendo es aquí decir lo que no tienen que suplementar, porque yo soy un poco antisuplementos. El suplemento más potente para el sistema inmunitario es gratuito, que es tener unos hábitos de vida saludables, y es un poco lo que voy desgranando en el libro capítulo a capítulo. Pero bueno, hay situaciones en las que los suplementos pueden ayudar a la salud. Entonces yo lo que les doy es el conocimiento para que ya cada ciudadano decida si quiere o no quiere invertir y de qué manera hacerlo. Venga, pues vamos a desgranar esto un poquito. ¿Qué papel juega el ejercicio en la salud de nuestras defensas y cómo debemos practicarlo para que nos beneficie de verdad en este sentido? Pues mira, el ejercicio es uno de los pilares fundamentales. Yo, si tuviera que elegir tres, sería el ejercicio, la alimentación y el sueño. Pero luego vamos con los demás. El ejercicio, fíjate, está evidenciado que es el ejercicio moderado el que es bueno para el sistema inmunitario. Porque si haces un ejercicio extenuante, es al revés. Hundes un poquito las defensas. Y esto se sabe gracias a estudiar durante muchos años a deportistas de élite que hacen, por ejemplo, fondo triatlón, fondo de carretera de bici, de remo. Entonces, estos deportistas cuando acaban sus temporadas tienen un montón de infecciones respiratorias. Fue la manera en la que se descubrió este tipo de cosas. Lo que pasa es que estos deportistas de élite pues tienen sus equipos médicos que les atienden y les suplementan. Entonces, bueno, pues esto tiene que saber los ciudadanos. O sea, hay ciudadanos que de modo amateur hacen estos deportes extenuantes, tienen que saber que si luego tienen infecciones respiratorias no es nada raro. Están poniendo su sistema inmunitario al límite. Entonces, yo no les diría que dejaran de hacer ejercicio. Lo que les diría es que en este caso se pusieran en manos de un profesional deportivo. Pero el ejercicio moderado, ¿qué es exactamente? Pues mira, ejercicio moderado vendría a ser como unas 150 minutos semanales, Marta, que eso son, pues eso, 2 horas y media repartidos por la semana. Pueden ser en fracciones de media hora, de 20 minutos, incluso hasta de 10 minutos. Ya menos de 10 no creo que sean muy efectivos. De ejercicio sobre todo cardiovascular, pero al menos 2 de las sesiones, 2 a lo largo de la semana, tienen que ser de lo que llamamos ejercicio de fuerza, de ejercicio muscular. Esto está muy denostado. Anteriormente decíamos que el ejercicio muscular era solo para los que hacían halterofilia y tal. Sí. No, pues es un ejercicio muy bueno, porque cuando el músculo se entrena, libera unas sustancias que potencian el sistema inmunitario. Así que bueno, esos son 150 minutos y ese es un ejercicio intenso, no extenuante, pero un poquito más intenso, que ahora se lleva mucho estos ejercicios intensos. Se puede reducir esos 150 minutos a unos 80 semanales, o sea que esto se puede manejar para conseguir esos 80-100 minutos semanales de ejercicio intenso.
Y esto de andar deprisa, como decía un presidente que teníamos, o que dice tanta gente, no, los 5.000 pasos al día, ¿esto también vale? O... Si haces un poco de ejercicio, sí. Si es un paseo sosegado, no vale para mucho. A nivel de ejercicio, no. Tiene que ser algo que te exija un poquito, ¿eh? Que tú te veas que, pues eso, cuando ya notas que vas con ese trote, aunque sea ligero, que te empieza a faltar un poco la respiración, ese es el bueno. Porque si vas muy de paseo, no, ahí no nos vale. En tu línea de divulgar la ciencia con humor y de una forma muy, muy asequible para todo el mundo, describes en el libro cómo sería un día maravilloso para nuestras defensas. Cuéntanoslo, Alfredo. Y te iba a preguntar cuál sería el día chungo, pero bueno, empecemos por el día maravilloso. Ya estamos en Reyes, claro. Por el bueno. Bueno, pues mira, hemos empezado por el ejercicio. Pues ese día pues haces como mínimo 30-40 minutos de ejercicio. Otra cosa que te he dicho es la nutrición, que la hemos dejado. Bueno, pues que haces 2 comidas en las que no excluyes ningún grupo de alimento, ni tomas ultraprocesados, y los hidratos de carbono, a ser posible, integrales, para que no sean muy refinados. Luego, te juntas con un grupo, estás con una ONG y te juntas con ese grupo para preparar una actividad. Tienes sexo durante media hora como mínimo, ¿vale? ¿Esto todos los días? Si no te tomas para el día alcohol, maravilloso. El día maravilloso. O si acaso no te tomas alcohol, y si te tomas algo no pasas de una caña a una copita de vino. Duermes, muy importante, ¿cuánto? Entre 7 horas y media y 8. Entre 7 horas y media y 8. Vale. Te das un paseíto al sol de como mínimo 15 minutos en horas en las que el sol no sea intenso, para que te dé bien en la cara y en los brazos. Te duchas, por supuesto, y tienes higiene de boca, te cepillas los dientes y bueno, no abusas de pantallas, de móviles o de televisión. Ahí te he descrito, y haces ejercicio físico, que ya por lo que hemos empezado. El día maravilloso es día libre, ¿no? Porque a mí con todo eso luego no me da tiempo a trabajar, así te lo digo. O sea, que hago un lunes. Marta, esto lo puedes ajustar a tus 7 horas y media de trabajo perfectamente, ¿eh? Está comprobado. Pero, Alfredo, perdón, por volver a lo del sexo, que a Marta le ha llamado mucho la atención. Sí. ¿Esto influye en el sistema inmune? Muchísimo. Mira, te voy a contar 2 motivos por los que influye el sistema inmunitario. Me da la tos ahora. Por un lado está el ejercicio que haces con el sexo, ¿sí?, que libera unas sustancias al final que se llaman endorfinas. Y te cuento una cosa, las endorfinas es el antídoto para una sustancia malísima que produce nuestro cuerpo cuando estamos ansiosos y estresados, que es el cortisol. Esto se libera en las cápsulas que llamamos suprarrenales, por encima de los riñones se libera una cantidad tremenda de cortisol cuando estamos con estrés y ansiedad, y hoy en día todo el mundo está estresado. Y esto a veces no se puede evitar, porque tu trabajo es estresante, vives en una ciudad estresante, pero puedes contrarrestarlo con estas hormonas de la felicidad. Ya te digo, las endorfinas se producen al hacer un ejercicio físico moderado, como el sexo, o salir a trotar y volver cuando tú vuelves de un trote ligero y dices, estoy cansado pero satisfecho, esa satisfacción que sientes interior, esas son las endorfinas. Pasa igual con el sexo. El sexo, cuando acabas, estás cansado, pero estás satisfecho, pues esa satisfacción son las endorfinas. Pero además en el sexo abrazas. Y el abrazo produce otra sustancia que se llama la oxitocina, que es otra de las llamadas hormonas de la felicidad. También se obtiene por abrazar a tu familia, a tus amigos, a tus mascotas, cuidado. El abrazo, la oxitocina el abrazo produce oxitocina. Y estas 2 sustancias, las endorfinas y oxitocina, contrarrestan en parte la mala, la perversa, que es el cortisol. Así que eso es buenísimo para tu sistema inmunitario, porque el cortisol lo deja cao. Has hablado del abuso de pantallas o de evitar las pantallas en este día maravilloso para las defensas. Sí. En el día chungo para las defensas, ¿qué papel juega el estrés? ¿Cómo interfiere el estrés en nuestro sistema inmunitario? Pues es probablemente el enemigo número 1, el estrés. Te decía, hay situaciones que no se pueden evitar. Por ejemplo, si mi trabajo, estoy todos los días con una entrega de última hora y es así, el trabajo un día y otro día, pues no es lo mismo el estrés que llamamos los inmunólogos agudo, que es, por ejemplo, cuando tienes una situación muy puntual. Imagínate la declaración de la renta. La tienes que entregar mañana y se te acaba el plazo, ¿no? Entonces, en esa situación, el estrés agudo, estás más despierto a nivel cognitivo y razonas mejor, y también tu sistema inmunitario está más despierto para que no te falle, para que no te infecte nada. Entonces, ese estrés agudo es bueno para el sistema inmunitario. Pero claro, si estos estímulos de que se me acaba mañana un plazo lo tienes todos los días, a todas las horas,
porque tu trabajo es estresante, porque vives en una ciudad estresante, porque se te ha muerto una persona muy querida y estás deprimido, porque se te ha roto la pareja y estás igual deprimido, entre deprimido y ansioso. Si esto está continuado en el tiempo, no es una cosa puntual, se transforma en estrés crónico. Y el estrés crónico gana la batalla del cortisol, que es lo que te decía, es el inmunosupresor natural más fuerte que tenemos. Entonces, Alfredo, pero por sí. eso cuando estamos muy estresados en el trabajo y de repente nos vamos de vacaciones, el día que nos vamos de vacaciones es cuando Siempre nos ponemos caemos. malos. Sí, sí. Efectivamente, porque ahí deja de actuar el estrés agudo, que es el bueno, y ya te quedas con el estrés que tienes de base, el crónico. Entonces, justo cuando ya acaba esa, ya no tienes que entregar nada más, pero ya te vas de vacaciones, ya se te acabó, se te queda el estrés crónico y cae todo. Pero nos pasa a toda la gente que tenemos estrés, a las 48 horas te cae todas las enfermedades del mundo. Y eso es muy habitual, ese síndrome post o prevacacional, digamos. Y el estrés se puede combatir, como os decía, y hay que buscar ratitos, echar un baile. O sea, hay una persona que le guste mucho bailar, que se ponga en su casa la canción que le gusta y se baile 5 o 10 minutos de sus canciones, porque ese cansancio de ese baile le va a ayudar. Eso no es caro, porque yo estoy convencido que el estrés a veces es más fácil de combatir cuando se tiene dinero, pero echarse un bailecito, tener sexo no es caro, es gratis. Entonces hay que buscar esas cosas cotidianas, diarias, esos 10-15 minutos que te contrarrestan, porque no se va a poder evitar el motivo del estrés en muchas de las ocasiones. Qué bien. Pues Alfredo Corel, recomendamos mucho su libro Inmunología en Forma, conoce y entrena tus defensas. Muchísimas gracias como siempre, Alfredo. Gracias por invitarme, Marta, gracias a La Ventana y a los Reyes Magos que me han dado la ilusión de esta llamada un día tan bonito como el de hoy. Claro que sí, un besazo. Un beso, chao. Me tienes consternado, me tienes embrujado, me tienes alienado, ay mi vida. ¿Cómo no odiarte y quererte al mismo tiempo? Ay. Siempre que viene Marca Moros, Bárbara, te lo cuento, terminamos esta primera hora de programa con un examen de fake news, que también te digo que siempre terminamos suspendiendo, ¿verdad, Marc? Por H Bueno, o por B. algunos días mejor que otros. Bueno. Hoy también tenemos unos titulares y nosotros adivinamos, ¿no? Sí, claro. Venga, pues, vamos. Venga, vamos con el primero. Se agota en Estados Unidos el chándal gris de Nike que llevaba Maduro cuando le detuvieron. Ostras, lo hemos contado. Yo digo que es verdad. Verdad. Yo digo que verdad. Lo dijo Mario Obrero, que pues sí, siempre es verdad, bien contado. Se ha agotado el chándal gris de Nike. En redes sociales hay bastante cachondeo con esto. Algunos dicen que este va a ser su próximo disfraz de Halloween. Me lo creo. Total. Otra. Vamos con otro titular. Una ciudad de Inglaterra suspendió los fuegos artificiales de fin de año para dejar descansar a una morsa que había llegado 3 días antes. Ay, me encantaría tanto. Yo me lo creo. Una morsa, o sea, me parece fascinante. Tiene que ser verdad. No, por yo favor. creo que no somos tan empáticos con las morsas. Pero, ¿qué ciudad? Dilo ya. Necesito saber. Bueno, pues es una noticia real. Oh. Sí, ha sucedido en una ciudad de Inglaterra, Scarborough. Hay una ley en el Reino Unido de 1988 que protege las morsas de perturbaciones intencionadas mientras están en el país y utilicen, digamos, sus ciudades como refugio, como lugar de descanso y protección. Qué La bien. noticia es real, pero no es actual, y esto cabe decirlo, sucedió en 2022, pero ahora se está viralizando en redes sociales de nuevo, como si hubiera sucedido hace 6 días. Bueno, pues nada, nos quedamos aquí. Marc, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un Marta abrazo, un beso. Fernández, gracias a ti también. Un placer, y escuchar esto de la morsa me reconcilia con el ser humano británico. Bárbara Arena, autora de Un Adiós, bienvenida a La Ventana por primera vez, espero Sí. que no sea la última. Muchísimas gracias. Hasta Un luego, abrazo. gracias. 'Cause I'm fine, then I'm not. I'm spinning round and I can't stop. I can't do this alone. Time flies and it's so slow. I'm up and down like a yo-yo. I can't do it on my own. And I've tried and I can't pull the sword from the stone. Dicen que hoy es el Día de los Niños, pero yo he visto sus miradas, las de los adultos.
Los he visto recorrer, estos días de Navidad, una exposición con 10.000 figuras de Playmobil. He visto cómo brillaban sus pupilas al ver los clics que recrean el fuerte del General Custer o los barcos pirata que asaltan los mares de su infancia. Al salir de la exposición, completamente maravillado, me pregunté quién sería el mayor coleccionista de Playmobils del mundo. Y dicen que es él, Jean-Michel Leulier, un ingeniero francés. Su afición comenzó cuando tenía 6 años y sufrió una apendicitis. Para animarlo, le regalaron una caja de Playmobils con 5 vaqueros. Han pasado más de 50 años y Jean-Michel ha entrado en el Guinness por recrear con 26.000 figuras la batalla africana entre Aníbal y Escipión. A él, que atesora 1 millón de piezas, le preguntaron una vez si tenía alguna favorita y respondió que sí, que son justamente aquellas que siendo niño no pudo tener. Unas cajas de la Edad Media del año 74 que conserva todavía precintadas porque nunca se ha atrevido a abrirlas. A mí, de niño, me encantaban los cromos, pero nunca pude terminar ninguna colección. Todavía recuerdo la mirada de Marta del Vado, encendida de curiosidad, cuando aquella noche, en una sobremesa, conté la colección que hace unos años comencé. Soñé con reunir los cromos de todas las selecciones campeonas de los mundiales de fútbol desde que Panini inició la serie. Son 14 mundiales, desde México 70 hasta Qatar 22. Y me puse manos a la obra, a perseguir cromo a cromo. Una noche me acostaba tarde rastreando el cromo de Romario en el Mundial del 94 y otro día ganaba una subasta por el cromo de Mbappé en el Mundial de Rusia. De loco, sí, pero así empecé a recibir sobres llegados de Francia, de Italia, de Alemania y de muchos rincones de España. Ahí estaban ellos, Pelé, Cruyff, Kempes, Rossi. Ahí estaban, congelados en el tiempo, Maradona, Klinsmann, Zidane, Iniesta. La búsqueda era apasionante y cuando me di cuenta ya solo me quedaba uno para completar la colección, un solo cromo, el escudo de Francia 98. ¿Es mucho gastar 20 euros por un cromo? ¿Tiene precio o lógica una ilusión? El caso, claro, es que lo compré. Y entonces sucedió algo extraño. Cuando llegó de Italia el sobre con el último cromo, me di cuenta de que aquello era el fin, que ningún cromo, que ninguna colección completa, podría igualar la pasión que había movido la búsqueda de aquellas 250 pegatinas. Hoy abro mi álbum de tapas azules. Hay un hueco en el Mundial del 98. Y al final de todo, un sobre postal con 7 sellos italianos. Continúa cerrado, sin abrir, como la caja de Playmobils del niño Jean-Michel. Ese sobre, esa caja, resumen la magia de los reyes en la vida adulta. Aquello que un día fue, lo que todavía está por venir. Me llamo Paco Cerdá y les deseo un feliz Día de Reyes. Can't do this alone. Time flies and it's so slow. I'm up and down like a yo-yo. I can't do it on my own. And I've tried and I can't pull the sword from the stone. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.